Mis amados, Dios está presente en medio de cada una de las circunstancias de nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios está presente. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Dios está presente en cada circunstancia de nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque está comprometido con los suyos. Yo digo, él hizo un compromiso con el Señor de servirle y honrarle, y Él seguirá honrándolo a usted también en todo momento. Y cuando hablamos de eterno, ¿verdad? Me gusta porque las definiciones nos dan la idea de lo que queremos hablar, sobre lo que queremos hablar. Eterno es algo que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene principio y que no tiene fin, sin principio y sin fin. Presente es que está en el momento en que sucede una cosa. Hay muchas definiciones, pero sencilla, como le digo, sin homilética, hermenéutica, apologética. Quiere decir uno que está donde suceden las cosas, en el lugar. Así es que usted y yo contamos con uno eterno presente, que en todo momento está en medio de nuestras circunstancias. ¿Cuántas veces decimos, tuvo que haber sido Dios? ¿Verdad que sí? A veces decimos, tuvo que haber sido Dios el que me libró del accidente. Es que tuvo que haber sido Dios el que me libró de cometer error al asumir, ¿verdad?, alguna gestión. Es que tuvo que haber sido Dios el que me libró de tantas angustias, tantas situaciones que he tenido que atravesar en mi vida. Cuando en el momento difícil ahí estuvo, cuando en la situación de crisis, tuvo que haber sido Dios. Tuvo que haber sido Dios el que me levantó de la enfermedad. A su nombre damos gloria. Y lo decimos, amados, y lo expresamos. Cada vez que nos pasa algo decimos, wow, es que yo creo que Dios estuvo. De otra manera, por poco nosotros perecemos en algunas de las situaciones, ¿verdad?, si Dios no hubiese metido su mano. Sin embargo, escuche bien esto. Cada vez que enfrentamos una situación de estas que son presiones para nosotros, retos y desafíos, entonces nosotros nos sentimos que hasta solos, nos sentimos desprovistos y hasta sentimos miedo, temor de enfrentar esa situación en nuestras vidas. Y es que se nos olvida que el Dios que está presente en todo tiempo. El que te libró en el pasado, el que te ayudó en el pasado, el que te extendió su mano de misericordia en el pasado, está presente. ¿Cuál es tu preocupación en esta mañana? ¿Cuál es tu preocupación? Yo veo cristianos que se están poniendo viejos y nos vamos a poner viejos, pero feos, eso no va aquí. Tenemos que ponernos viejos con dignidad, hermanos, con dignidad. Y eso lo traen las preocupaciones en nuestras vidas, amados. Cuando a veces estamos pensando cómo vamos a resolver lo que vamos a resolver, hermano, entienda que hay un eterno presente que está con nosotros. Y mientras usted le sea fiel, usted tiene una garantía de que Él estará con usted. Él dijo a través de su Espíritu Santo, yo voy a estar con ustedes todos los días. No es un día sí y otro no, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una garantía y tenemos que entenderla. Pero es humano que nosotros en momentos determinados sintamos, ¿verdad?, miedo, o sintamos que frente a una crisis nos sentamos intimidados porque no sabemos cómo lo vamos a resolver. Pero hermano, antes que tú y yo tuviéramos ese sentir, ¿verdad?, o esa experiencia, otros en la palabra del Señor la tuvieron y vieron cómo el Señor tuvo misericordia y le extendió su mano. Y yo pudiera hablar de ejemplos de actuales, ¿verdad? Y eso se llaman testimonios de lo que nosotros decimos.
Dios hizo esto, y en diciembre nosotros hablábamos, ¿verdad? Las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero vamos a la palabra del Señor, y no quise irme muy profundo buscando, ¿verdad?, personajes bíblicos nuevos, ni mucho menos. Vamos a hablar de los conocidos, que a veces hay áreas que no conocemos de ellos. Sin embargo, esta mañana quiero hablar de gente que la iglesia, las visitas quizás no han escuchado mucho de esto, y es bueno que siempre pues nosotros hagamos, ¿verdad?, un resumen de lo que vamos a hablar. Pero qué bueno que en esta mañana podemos hablar de hombres y mujeres que pudieron ver la manifestación del Dios que está presente. Y uno de ellos, comenzando la palabra del Señor, es José. Es que yo no puedo dejar a José cuando hablamos de sueños, cuando hablamos de meta, cuando hablamos de gente de una sola pieza. No podemos dejar de hablar de José, el hijo de Jacob. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos porque sus hermanos le tenían envidia. ¿La envidia existe? Sí. Dígalo a coro. Sí. Dígame. Sí. ¿Envidia existe? Y existía en los tiempos antiguos. Estamos hablando de Génesis, desde Génesis, hermano. Envidioso, hermano, envidioso. Que por el solo hecho de no querer comprender, ¿verdad?, o no entender de momento lo que Dios tenía planificado para José, hicieron que José fuera envidiado por sus hermanos. Él tenía 11 hermanos. Usted sabe, 11 envidiosos alrededor de uno. Qué fuerte. Porque cada vez que José hablaba, le caía mal a los hermanos. Pero le voy a decir algo, y esto es otro tema, pero se lo quiero mencionar. Esta fue una familia disfuncional desde el principio, porque donde hay familias que los padres prefieren un hijo, ¿sabe una cosa? Se crea un ambiente negativo desde el principio, y eso provoca que los demás se levante con un poco de coraje contra ese hermano. Y eso ocurrió en el tiempo de José, pero eso ocurre en este tiempo también. Hay padres que tienen hijos preferidos. Ay, yo quiero más a este porque es más enfermizo. ¿Qué te pasa a ti? Son hijos tuyos. Y tienes que amarlos, quererlos, y tienes que trabajar con cada uno de ellos de la misma manera. Y ahí había 11 que quizás pues nacieron y el papá los atendió, pero cuando nació José, como José era el más pequeño, ¿cuántos son los más pequeños en alguna familia aquí? Levante la mano. ¿Qué pasa con esos pequeños? Que como que toda la atención va para allá. Pasa con el primero y pasa con el último, porque los del medio se van con lo que deja el primero. Le estoy hablando porque en casa somos 8, éramos 8, y era así, hermano. ¿Entiendes? Como que el primero puede estudiar en colegio, pero ya el tercero va a escuela pública. Pues el primero hay que ponerlo en escuela pública también, porque tenemos que trabajar de esa manera para que esto cambie, mis amados. Y José era el más pequeño de la familia, y el papá lo quería tanto que le hizo, él mismo le hizo una túnica de colores. Túnica de colores tenía un significado de distinción, ¿verdad? Así que ya él estaba poniendo una barrera que el papá no se daba cuenta, porque lo amaba tanto, estaba tan ciego, que el papá no se daba cuenta que estaba afectando a los demás hermanos. Eso provocó envidia en los hermanos. Pero ya Dios tenía un plan con José que nadie conocía. Sin embargo, Dios le siguió dando unos sueños a José. En los sueños se decía que José iba a estar sobre sus hermanos, y eso no era parte de la cultura, porque en la cultura
antigua, ¿verdad?, del pueblo, era que el hijo mayor era el que tenía toda la administración si el padre faltaba. Eso era así. Pero esto iba a ser diferente porque era un plan de Dios, ¿verdad? Y el Dios nuestro hace como Él quiere. De manera que cuando José contaba los sueños, los hermanos le daban más coraje. Porque él contaba el sueño, pero él sabía la interpretación. Quiere decir que José sabía que él iba a estar en un momento determinado sobre sus hermanos. Así que le decían el soñador. Ahí viene el soñador. ¿A cuánto le han puesto nombres así? Como un apodito, ¿verdad? El soñador. Y dice la Biblia que por causa de eso, José fue echado a una cisterna. Porque en una ocasión su papá le dijo: vete a averiguar a tus hermanos que están trabajando, cuidando ovejas, pero que estaban en otro lugar bastante distante. Y el papá le dijo: vete, llévale comida, vete a averiguar cómo están. El papá se preocupaba. Y José obedeció y fue. Y cuando fue, el papá lo menos que se imaginó fue que José nunca iba a volver a su casa. Porque cuando sus hermanos lo vieron, dijeron: ahí viene el soñador, esta es la oportunidad. Porque mientras estuvieran en la casa, el papá tenía protección total sobre José. Y dice que tramaron un plan: vamos a venderlo. Perdón, vamos a matarlo. Ese fue el plan: vamos a matarlo. Y uno de ellos le dijo: no lo matemos, no lo matemos. Vamos a venderlo a unos madianitas, que eran unos mercaderes de Madián, de otra ciudad, que pasaban por allí. Pero mientras, en lo que decidieron lo que iban a hacer con José, lo primero que ellos querían hacer era quitarle la vida al soñador. Y dice la Biblia que lo arrojaron en una cisterna. Y en ese relato aparece en Génesis 37, del verso 34 en adelante estoy hablando. Y José fue puesto en la cisterna, pero cuando uno estudia el relato bíblico, se da cuenta que aquella cisterna, que tenía un uso común, porque las cisternas se suponen que eran recipientes grandísimos donde se guardaba agua. Cuando echaron a José en esa cisterna, la Biblia dice que la cisterna, ¿cómo estaba? Vacía. ¿Y qué más? Y seca. No resbalaba. Él cayó en esa cisterna, hermano. Un joven temeroso de Dios, que había sido instruido en el Señor y que Dios tenía grandes planes con él, cae en medio de esa cisterna. No era casualidad que la cisterna estuviera así. Es que Dios intervino de alguna manera y permitió que la cisterna estuviera así. Y que José no pereciera, ¿verdad?, en medio de esa situación. ¿Sabe qué? Aunque José no fue librado de la cisterna, porque muchas veces, hermanos, no somos librados de los problemas. ¿Estamos claros? Aunque José no fue librado de esa cisterna, el Dios presente estuvo allí para librarlo de una muerte segura. Entonces el eterno presente estuvo allí con José para darle la victoria en medio de ese momento. ¿Y por qué aquella cisterna estaba así? Dios lo permitió. ¿Y por qué cuando pasamos por situaciones, hermanos, que aunque son las mismas que pasan otros, nuestras situaciones como que el Señor hace que sea más liviana? Yo no sé si usted ha experimentado esto, hermano, porque hay situaciones que para otros es el fin del mundo y para nosotros las atravesamos con la ayuda del Señor, porque tenemos al Dios eterno, al eterno presente, que no nos va a dejar caer en medio de nuestras circunstancias.